¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes de Conecte. Espero que estén todos muy bien. Espero que hayan pasado una semana bendecida, chilera. Que el Señor haya estado con ustedes y los haya acompañado en todo lo que hayan hecho. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes cómo fue mi primer Conecte con Dios. Cómo Ulises Miguel Antonio Arriola Ruiz, que es su servidor, hizo su Conecte con el Señor Jesucristo. Cómo decidí hacer esa conexión específica y especial con Él para tener unos buenos beneficios que les voy a decir al final del video. Así que quédense hasta el final del video. Pues tengo más de 15 años de asistir a la iglesia del barrio San Antonio, pero estoy consciente al 100% de que pues mi conexión o mi llamado, digámoslo así, viene desde el vientre de mi madre. Ustedes me van a decir, Ulises, esos son cuentos. Esas son frases que los cristianos dicen. Esas son clichés o son frases que utilizamos para hacer sentir a la gente de que tienen un propósito. Pero no es así. Esa frase es 100% verídica. Y quiero que sepas tú que tú has sido escogido o escogida por Dios desde el vientre de tu madre. Entonces, quiero que te grabes eso. Pues, en mi caso particular te voy a contar. Yo, desde muy pequeño, fui bastante enfermo. El Señor me libró de la muerte varias veces. Y luego, el Señor puso en mi corazón el deseo por aprender cada vez más y más de Él. Yo me interesaba en todas las cosas respecto a Dios, respecto a Jesucristo. Mi familia y yo íbamos a la iglesia y yo siempre puse atención a lo que se decía en la iglesia. Recuerdo que lo primero que leí al aprender a leer fue la Biblia. En mi casa había una Biblia viejita de color gris con hojas amarillas de lo viejas que estaban. Y yo voluntariamente decidí empezar a leer la Biblia. Desde muy pequeño, lo primero que empecé a leer fue el libro de Números. Me llamaba mucho la atención la cantidad de soldados que tenía cada tribu, los nombres de las personas, los nombres de las tribus, y todo ello me llamó mucho la atención. Así que desde muy pequeño empecé a estar expuesto a la palabra de Dios. Bueno, luego empezaba a pasar el tiempo y el Señor me siguió llamando y empezaba a llamarme de maneras más específicas, porque mis amigos del colegio me invitaban a retiros espirituales, a los cuales yo asistía, porque decía yo, qué alegre, es una convivencia, qué bonito, pero ya estaba empezando a exponerme a la palabra de Dios y al mensaje de Dios para mi vida. También recuerdo que amigas me invitaban a sus iglesias, porque tenía amigas que iban a diferentes iglesias, entonces ellas me invitaban. Y a veces iba, a veces no iba, porque sentía que ya el empezar a ir a una iglesia más seguido, pues era un poco más comprometedor, ¿verdad? Entonces yo estaba un poco renuente ahí con el tema de empezar a ir a una iglesia como tal. Bueno, finalmente empecé a ir a la universidad y ahí conocí a una muchacha de la que me hice novio. Ella iba a la iglesia del barrio San Antonio, a la iglesia de Dios Evangelio Completo del barrio San Antonio. Y pues entonces empecé a ir yo ya más seguido. Recuerdo que los sábados iba a los grupos de jóvenes y recuerdo muy bien que la primera vez que llegué a la iglesia del barrio San Antonio fue para una noche de talentos. Fue una noche de talentos donde empecé a escuchar que la gente se subía al altar y cantaba con su corazón y estaban enamorados del Señor Jesucristo. Y yo decía, a ver, qué bonita experiencia, ¿verdad? Empezaba a tener contacto ya más cercano con la vida de un cristiano, ¿verdad? Entonces, poco a poco empecé a asistir más y más a la iglesia de ahí del barrio San Antonio. Bueno, poco a poco empecé a estar más expuesto a la palabra de Dios, porque pues ya iba algunos domingos, iba los sábados y a veces, bueno, antes en la iglesia habían servicios domingo en la mañana y domingo en la noche. Entonces, a veces iba los domingos en la mañana y más seguido iba los domingos en la noche.
Pero donde sí ya casi que fijo iba todos los días era los sábados. Y empecé a estar, como les digo, más y más expuesto a la palabra de Dios. Eso me empezó a abrir mi mente hacia la vida hacia la vida, hacia qué vida podía tener yo estando con Jesucristo. Empecé a darme cuenta que el Señor tiene planes para cada uno. Empecé a darme cuenta que el Señor es la fuente de todo. Y bueno, de tanto estar expuesto, recuerdo que un domingo en la escuela dominical estaba predicando nuestro pastor, el hermano Adolfo Barrientos, y la prédica fue muy dirigida, no por voluntad del hermano Adolfo, sino que Dios utilizó al hermano Adolfo para dirigirme una palabra muy específica para mi vida, la cual en verdad llegó a tocar mi corazón de una manera fuerte, muy fuerte. Recuerdo que ese día sentía un calor, incluso una desesperación por tener un encuentro con Dios. Me sentía totalmente atraído hacia Él. Yo recuerdo que la que era mi novia en ese momento estaba a mi lado y yo le toqué su mano para decirle, mira, yo quiero pasar al frente, acompáñame. Pero ella también estaba metida en su oración, estaba metida en su conexión con Dios. Así que no sé si seguramente no me escuchó, y yo estaba cada vez más desesperado por ir a entregar mi vida al Señor Jesucristo. Yo quería pasar, pero quería que Él me acompañara porque sentía cierto temor, ¿verdad? Cierta incertidumbre. Llegó el momento donde ya no pude más. El hermano Adolfo hizo el llamado a la congregación para acercarnos al altar a aquellas personas que quisiéramos entregar nuestra vida a Él. Y fue tan fuerte lo que sentí que dije, ya no. Salí de la banca, caminé por el pasillo del lado izquierdo de la iglesia hasta llegar al altar, donde me llegué a encontrar que Jesucristo estaba ahí esperándome con los brazos abiertos. Jesucristo estaba ahí como desde el primer día que me empezó a llamar, dispuesto a recibirme con todos mis defectos, con todos mis pecados, con todos mis temores. Él me recibió con un fuerte abrazo y ese día hice esa especial conexión. Ese día fue mi primer conecte con Dios. Me di cuenta que el Señor quería transformar mi vida, quería recibir todo lo que yo llevaba, que era temor, pecado, angustia, desesperación, tribulación, confusión. Lo quería tomar, lo quería transformar hacia una nueva vida. Él cambió el rumbo de mi vida ese día. Ese día, todo lo que yo era, todo lo que yo creía hacer y todo lo que yo quería hacer, el Señor lo transformó. Lo cambió hacia una nueva y una mejor vida. Ese día mi conecte con Dios fue tan especial que me enamoré por completo de Él. Me enamoré a corazón lleno. Mi cerebro, mi entendimiento, mi inteligencia, mi razón se enamoró de Él. No fue solo una emoción. No fue solo decir, sí, en este momento qué emocionante. No, sino que mi razón estuvo con Él. Estuvo enamorado al 100%. Que la transformación de mi entendimiento hizo que mi pegazón, digámoslo así, con Jesucristo fuera sumamente especial. Yo te invito a que, si tú tienes la oportunidad de conectarte con Dios como yo lo hice ese día, ese primer conecto con Él, lo hagas sin dudar, porque en realidad el cambio que hay en nuestras vidas al conectarnos con Dios es como cuando con nuestro celular venimos y nos conectamos a un aparatito de estos, sencillo, un aparatito que tira una señal de internet. Si nosotros nos conectamos a un aparatito de estos, logramos tener acceso a todo lo que hay colgado en el internet. Logramos tener acceso a información, a fotografías, a redes sociales. Tenemos acceso a enciclopedias, a música, a videos, a un sinfín de cosas. Pues de la misma manera, si yo me conecto con el Señor, tengo acceso
a la nube, digamos, celestial, a lo que hay allá en el cielo. Tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a las promesas de Dios. Desde que uno se conecta con el Señor, tiene acceso a todas aquellas cosas divinas que el Señor quiere para nosotros, que el Señor nos ha prometido. Tenemos acceso a aquellas cosas que sin esa conexión no podríamos tener, a esas promesas que sin esa conexión estaríamos perdiéndonos la oportunidad de optar por esas bendiciones, por esas promesas, por ese esfuerzo que el Señor hace por nosotros. Todo aquello que el Señor ha prometido para nosotros está en su palabra. Y si nos conectamos a Él, vamos a tener la oportunidad de acceder y poder echar mano de todo lo que Dios quiere darnos y hacer en nuestras vidas. Yo te invito en este momento a que te conectes con el Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Es una decisión que va a trascender de aquí hasta el fin. Porque el Señor te dice: yo te prometo que estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Así que si te conectas desde hoy con el Señor, nunca más estarás solo, nunca más estarás abandonado y estarás con el gran yo soy. Estarás respaldado por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor y Salvador, que lo es todo, por medio del Espíritu Santo. Tenemos acceso a cosas grandes, pero es cuestión de que decidamos conectarnos. Así como yo me conecté esa primera vez, ese primer conecte que tuve con el Señor, yo te invito a que lo más pronto que puedas hacerlo, te conectes con Él. Que el Señor te bendiga y espero que podamos disfrutar otra vez de otro viernes de Conecte y que no te pierdas ninguno de estos videos que están buenísimos y que el Señor esté siempre contigo. Nos vemos pronto.